Historias de Jack. Empezamos. La primera vez que vi su rostro supe que, si fallaba, terminaría muerto en una celda anónima o flotando en algún pantano del norte. Soy agente especial de la CIA desde hace 17 años. He visto cosas que me han dejado cicatrices que nadie puede ver, pero nada me preparó para aquella operación. Una investigación silenciosa, sin gloria, sin titulares, sin medallas. Un viaje a lo más profundo de la Dark Web para perseguir al hombre que había resucitado la esencia de Alphabay, ese mercado negro digital que cambió la historia del crimen online. Y digo hombre porque quiero creer que era humano. Pero después de lo que viví, tengo mis dudas. La llamada llegó a las 3 de la mañana. El teléfono satelital vibró con esa urgencia fría que solo usan cuando algo va realmente mal. Al otro lado, la voz del director adjunto. Jack, empieza Operación Mod Dust. Ese nombre lo conocía. Había pasado meses en simulacros sobre ello. Una ofensiva directa contra Kraken, el enemigo invisible que había levantado un nuevo imperio bajo la sombra del antiguo Alphabay. No era solo un hacker brillante o un administrador paranoico. Era el arquitecto de una red tan profunda que muchos en la agencia creían que era más un mito que una persona. Yo estaba a punto de descubrir la verdad. Alphabay había caído hacía años. Sí, se incautaron servidores, detuvieron intermediarios, se destruyó su reputación. Pero como ocurre con todo monstruo digital, lo que muere en la superficie suele renacer más abajo, más oculto, más resistente. Kraken era esa resurrección. Vendía accesos robados a infraestructuras críticas, datos personales de millones, kits de malware militar, servicios de secuestro de identidad, armas, drogas, incluso identidades enteras. Y todo seguía un patrón. Precisión quirúrgica, cero alardes, cero errores. Eso era lo que más nos preocupaba. Para acceder a su entorno, tuve que convertirme en alguien que desprecio. Un comprador de servicios ilegales, dispuesto a pagar por romper sistemas de defensa nacionales. Construimos una identidad falsa tan creíble que incluso yo me incomodé al leer mi propio expediente fabricado. Halcyon, experto en criptomonedas, vinculaciones turbias, historial de compras en mercados menores de la Dark Web. Una máscara perfecta para llamar su atención. La primera solicitud se lanzó por un servidor intermedio en Estonia. Tardó 2 horas en llegar la respuesta de Kraken. Un solo mensaje, directo, frío. Demuestra que existes. En su mundo existir significaba mancharse las manos. Tuvimos que montar un ataque simulado contra un laboratorio de defensa, diseñado para parecer una intrusión real, sin poner en riesgo a nadie. Un señuelo perfecto. Lo ejecutamos. Y 30 segundos después, Kraken contestó: «Bienvenido al abismo». Ahí empezó mi descenso. Me dio acceso a un servidor .onion aislado, una especie de hall digital sin nada más que una animación. Un círculo negro girando. Tardé en darme cuenta. El ritmo del giro coincidía con mis pulsaciones. Había activado la webcam sin autorización, analizado mi respiración, mi frecuencia cardíaca, mi postura. Era su forma de decirme que él me veía, pero yo a él no. Y créeme, en la Dark Web, eso es miedo en su forma más pura. La sala de chat que apareció después era minimalista al extremo. Sin iconos, sin colores, sin nombres. Solo texto blanco en fondo oscuro. Si buscas poder, puedo dártelo. Si buscas destrucción, también. Si buscas libertad, tendrás que ganártela. Su estilo era quirúrgico. Mis respuestas, calibradas al milímetro. Yo insinué querer acceso a sistemas de contención energética. Algo lo suficientemente jugoso como para interesarle. Él lo consideró y luego soltó la frase que cambió toda la operación. Si quieres acceso, tendrás que venir en persona. Que un capo digital, alguien que jamás dejaba rastro físico, sugiriera un encuentro presencial, era una anomalía, una oportunidad o una trampa, pero no teníamos elección. Si Kraken salía al mundo, si le poníamos un cuerpo real a ese monstruo digital, podíamos atraparlo. Así que el encuentro se programó en Sacramento,
en un motel de carretera donde el anonimato era parte del paisaje. Puertas desconchadas, olor a humedad vieja y neones que parpadeaban como si también sospecharan de todo. Entré a la habitación exacta que me indicó. No había nadie. Solo un portátil viejo sobre la cama, sin ventilación, sin tapas, sin número de serie. En la pantalla, un mensaje. Siéntate y espera. Me senté. Pasaron 5 minutos, 10, 15. El equipo que me seguía camuflado en la distancia no reportaba anomalías. Todo estaba demasiado quieto. En mi mundo la quietud es igual de peligrosa que el ruido. A las 19:19, el portátil emitió un pitido. Una videollamada entrante. La acepté. Su rostro apareció como una masa térmica distorsionada. No era un rostro real, sino un conjunto de formas blancas y rojas que parecían moverse al ritmo de una respiración calculada. Una voz artificial, deformada digitalmente, habló. «No deberías haber venido solo, Jack». Mi sangre se congeló. Mi identidad real estaba protegida bajo 8 capas de cifrado. Ni siquiera el alias Halcyon tenía relación conmigo. Si sabía mi nombre, significaba que había descubierto algo más. Algo profundo, algo peligroso. «Trabajo mejor solo», respondí intentando mantener el papel. «Mientes, siempre mientes, pero eso no es lo que me interesa». La pantalla tembló ligeramente. Luego mostró documentos, registros internos, informes clasificados de operaciones activas, mis propios protocolos de seguridad biométrica. Kraken tenía acceso a archivos de la Secumir A que no se conectaban a ninguna red externa. Eso significaba traición interna, o un acceso que jamás detectamos. «No estoy aquí para matarte», dijo. «Estoy aquí para enseñarte el tamaño real de tu jaula». Y entonces, lo que apareció en la pantalla me dejó sin aire. Un vídeo en directo de la puerta de mi apartamento. Mi puerta, mi cerradura, mi alfombra. Todo grabado con una cámara que yo no había instalado. Kraken no estaba vigilándome, estaba dentro de mi vida. Tuve que contener el impulso de activar la señal de emergencia. Si lo hacía antes de tiempo, podría provocar una fuga completa y perderíamos la única oportunidad de atraparlo. Pero antes de que pudiera decidir, la puerta del motel se abrió de golpe. 3 agentes del FBI irrumpieron, armas levantadas. Me sacaron de la habitación mientras la videollamada se cortaba. Lo último que escuché de Kraken, justo antes de que la pantalla se apagara, fue una frase dicha con una calma que aún hoy me persigue. «Gracias, Jack. Ya tengo lo que necesitaba». Y supe sin una duda que algo había salido terriblemente mal. O para ser exactos, ahí empezó mi caída. Aquel motel quedó atrás como un escenario abandonado, pero la frase de Kraken seguía clavada en mi oído como un pitido agudo. Ya tengo lo que necesitaba. Nadie sabía qué significaba. Nadie sabía qué había recogido exactamente de aquella reunión. Y lo peor es que yo mismo tenía el presentimiento de que la trampa había sido aún más grande de lo que imaginábamos. Mientras me trasladaban al laboratorio central en un vehículo blindado, sentía cómo la adrenalina que me había mantenido en pie se convertía en un frío punzante que me subía por la nuca. Algo había fallado. Algo esencial, y todavía no sabía qué. El portátil que Kraken había dejado en la habitación fue tratado como si fuera una bomba biológica. 3 técnicos lo recibieron con trajes aislantes y lo llevaron directamente a un módulo de análisis sellado. Yo observaba desde detrás del cristal blindado, con los auriculares puestos, escuchando las comunicaciones internas. Uno de los técnicos comentó que no había visto una carcasa tan manipulada en años. Plásticos quemados, chips reemplazados, ventiladores retirados, sensores arrancados. Una máquina diseñada para morir después de cumplir su propósito. Y eso la hacía aún más peligrosa. Cuando por fin lograron encenderla en un entorno aislado, ocurrió algo inesperado. No había nada. No un archivo sospechoso, no un script oculto, no un log de conexión, ni siquiera una memoria caché con trazas. Estaba absolutamente vacío. Pero lo peor vino después. Uno de los analistas encontró una partición oculta, cifrada con un sistema que ninguno de nuestros algoritmos pudo romper en las primeras horas.
Era como si el portátil esperara el momento exacto para abrirse, como una puerta cuyo pomo solo aparece cuando sabes dónde tocar. Cuando por fin lo desciframos, no hubo explosión de datos, ni mapas de servidores, ni contraseñas. Solo una representación tridimensional. Mi rostro, mis latidos, mi respiración, mis patrones de estrés, mis reacciones nerviosas, mi voz reproducida con una exactitud perturbadora. Todo lo que Kraken necesitaba para ser yo en cualquier sistema del gobierno estadounidense. Nos llevó semanas desmantelar lo que él había construido a partir de esa reunión. Cada órgano de la agencia tuvo que bloquear accesos, regenerar claves, crear nuevas firmas, reemplazar protocolos enteros. Era como intentar cerrar todas las puertas de una casa con las ventanas abiertas. Cada vez que solucionábamos una brecha, aparecían dos más. Kraken se movía con una fluidez imposible, como si conociera la estructura interna de la CIA mejor que nosotros mismos. A veces recibíamos alertas de acceso en bases de datos federales usando mis antiguas credenciales. Otras, detectábamos movimientos financieros atribuidos a mi identidad digital. En muchas ocasiones, yo mismo tuve que ser interrogado para demostrar que esos movimientos no eran míos. Era humillante y aterrador. Yo, un agente especializado en rastrear monstruos digitales, me había convertido en su disfraz favorito. El verdadero golpe llegó en forma de una señal diminuta, perdida entre miles de conexiones rutinarias. Un analista joven, que llevaba meses durmiendo en la oficina, detectó un patrón de tráfico en una red de coworking en Nevada. Era casi insignificante, pero usaba fragmentos del modelo biométrico que Kraken había clonado de mí. No teníamos certeza de que fuera él, pero tampoco podíamos ignorarlo. En cuestión de una hora, se montó una operación completa. Equipos tácticos, drones de vigilancia, helicópteros sin identificación. Un despliegue que costó millones en tan solo unos minutos. Cuando entramos en el edificio, lo hicimos con el silencio de un quirófano. Ningún olor, ningún sonido, ni siquiera el típico murmullo eléctrico de los routers. Solo un pasillo largo, con puertas baratas a cada lado, y un eco que parecía rebotar de forma antinatural. Al fondo, una taquilla metálica mal cerrada. Dentro, un servidor improvisado con cables como venas expuestas, ventiladores rotos y un monitor apagado. No había rastro de nadie, ninguna huella, ningún pelo, ni siquiera polvo, como si la habitación llevara horas siendo limpiada por alguien que no quería dejar ni una célula detrás. Y sobre la mesa, una simple hoja de papel. Estaba impresa con una tinta barata que olía todavía a humedad. El mensaje era corto, casi amable, como si un viejo amigo quisiera dejarme un recordatorio. No es personal, Jack. Necesitaba tu rostro para abrir algunas puertas. Ya lo tengo todo. Cuando quieras volver a jugar, ya sabes dónde encontrarme. K. Detrás de la nota había unas coordenadas. Un punto perdido en mitad del desierto de Nevada, lejos de cualquier carretera. En cuanto las vi, comprendí que era otra invitación. Una no para atraparlo, sino para seguir su juego. Fui con un equipo reducido. No queríamos llamar demasiado la atención. Cuando llegamos al lugar indicado, solo encontramos arena. Arena y una marca circular perfecta, dibujada en el suelo con algún tipo de material negro que no pudimos identificar. Era idéntica al círculo giratorio que aparecía en su servidor oculto. Un símbolo, su firma, su forma de decir, estoy un paso delante de ti. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. No detectamos más accesos directos usando mis biométricos, pero no porque él hubiera desaparecido, sino porque ahora sabía cómo esconderse mejor. Cada vez que uno de nuestros sistemas fallaba, cada vez que un servidor se comportaba de manera extraña, cada vez que una firma digital mostraba variaciones mínimas, alguien en la sala decía su nombre, Kraken, como si fuera un fantasma que podía manipular el aire que respirábamos. Yo dejé de dormir más de 3 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella pantalla térmica deformada, respirando al mismo ritmo que yo. Con el tiempo, la agencia declaró la operación conclusa sin resultado. Un eufemismo elegante para "ha ganado", pero yo seguí recibiendo señales.
Correos vacíos, sin remitente, archivos encriptados que se abrían solos. Un día, al entrar en una red segura, apareció de nuevo aquel círculo negro, girando, sincronizado con mi corazón. Había vuelto a recordarme que no había terminado, que nunca terminaría, porque en la Deep Web no existen finales. Solo existen nuevas capas, nuevas máscaras, nuevas sombras, y Kraken sigue ahí fuera. Tal vez imitando mi voz, tal vez usando mi antiguo acceso para abrir puertas que jamás podré cerrar, tal vez observándome ahora mismo. A veces en los pasillos del edificio me parece escuchar respiraciones que no son las mías, ecos que no deberían existir. No son fantasmas, no son presencias sobrenaturales, son fragmentos de código, reflejos, duplicados. Él, el hombre que no vimos venir, el hombre al que no atrapamos, el hombre que lleva mi cara en el mundo digital. Y sé que, cuando quiera, volverá a llamarme, porque para Kraken yo no era un enemigo, era la llave que aún conserva. Y yo sigo sin saber qué puerta piensa abrir con ella. Si esta historia te ha mantenido en tensión, imagina lo que vendrá cuando Kraken decida volver a mover ficha. Si quieres acompañarme en la próxima investigación, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué crees que está tramando ahora. Nunca sabes quién puede estar leyendo, pero juntos podremos seguir la pista. Mi vida es una pesadilla que tú mismo podrías estar pagando. No se trata de fantasmas, sino de fantasmas en la máquina, de sombras de código que cobran por arruinar almas desde la comodidad de una silla ergonómica. Mi historia es un manual de instrucciones sobre cómo desmontar a un ser humano pieza a pieza, sin tocarlo nunca. Tras el primer correo, la cosa se tornó personal de una manera sórdida. Empecé a recibir paquetes en casa. No eran bombas, eran algo peor: trastornos meticulosos, suscripciones a revistas de fetichismos extremos, a catálogos de artículos para adultos de un gusto perturbador, cajas y cajas de comida para perros, aunque no tengo perro, y luego los envíos frágiles. Uno contenía 100 muñecas de porcelana, todas con los ojos pintados sobre mi foto. Otro, tierra de un cementerio, con una etiqueta que ponía reservado para JV. Cada paquete era una llamada a la policía, un informe, una mirada más de desconfianza del cartero. Estaban convirtiendo mi hogar en un escenario de pesadilla burocrática y vergüenza pública. El ataque a mi entorno fue escalando de forma orquestada. Mis amigos más cercanos comenzaron a recibir deepfakes, vídeos cortos, hiperrealistas, donde yo les confesaba haber cometido actos repugnantes. Le decía a mi mejor amigo Pablo que siempre había envidiado su matrimonio y que había estado mandando mensajes a su mujer. A mi hermana, un vídeo donde yo admitía haber robado joyas de la herencia de nuestra madre. La tecnología era tan buena, el tono de mi voz, mis gestos, tan perfectos, que incluso yo, al verlos, dudaba por un instante de mi propia memoria. Las relaciones se quebraron en días. Los mensajes de "no quiero volver a verte" o "busca ayuda, Jack", eran el sonido de mi mundo social derrumbándose. En el trabajo, el sabotaje fue científico. No se limitaron a enviar correos ofensivos. Alteraron mis archivos de diseño. Proyectos completos, de meses de trabajo, aparecieron reemplazados por imágenes grotescas y eslóganes nazis la noche anterior a la presentación al cliente. Enviaron desde mi correo interno una propuesta de aumento de sueldo con comentarios despectivos sobre los directivos a toda la junta. Pero el golpe maestro fue el ransomware selectivo. Un día todos los ordenadores de la empresa se encriptaron. En pantalla, un mensaje: los datos serán liberados cuando despidan a Jack Vance. Es un cáncer para vuestra empresa. 48 horas. La presión sobre mí se volvió insoportable. Fui no solo el paria, sino la amenaza tangible para el sustento de todos. Me echaron en medio de un silencio cargado de odio. Mi salud mental era un campo de batalla que ellos monitorizaban. Mi smartwatch, que nunca usaba, empezó a vibrar con alarmas cardíacas falsas a las 3 de la mañana, mostrando taquicardias extremas.
Mi historial de búsqueda en Internet se llenó automáticamente de consultas sobre métodos de suicidio y compra de armas. Luego, esas búsquedas se filtraron anónimamente a mi ex psicóloga, obligándola por ética a hacer una denuncia de riesgo. Estaban usando el sistema, mi propio cuerpo y mis dispositivos, para certificar ante el mundo que yo estaba loco, peligroso. Encontré el taller en un momento de desesperación, siguiendo el rastro de una transacción de Bitcoin que apareció en mi extracto bancario falsificado. Era un foro espartano. Allí, mi vida era un hilo de discusión técnica. Escultor dirigía la operación, pero había otros. Cartero, a cargo del acoso físico y los envíos. Mímico, el experto en deepfakes y suplantación vocal. Fontanero, que se encargaba de envenenar mis fuentes de ingresos y crear deudas. Vi el momento en que activaron la fase 3, núcleo emocional. Escultor escribió: el target ha mostrado resiliencia. Es hora de quemar la tierra. Activen el protocolo fantasma familiar. Al día siguiente, recibí una carta manuscrita. La letra era una imitación perfecta de la de mi padre, muerto, hace 10 años. En ella, él me decía lo decepcionado que estaba, que siempre supo que acabaría mal, que era una vergüenza para el apellido. Sabía que era falsa, pero el golpe, ver esas palabras en su letra, me dejó sin aliento durante horas. Luego vino el aislamiento total. Contrataron a bots para que reservaran todas las horas disponibles de los psicólogos de mi ciudad, durante semanas usando mi nombre y mi DNI. Cuando por fin conseguía cita, llegaba y me decían: pero si usted canceló por teléfono ayer, señor Vance. Llamé a líneas de ayuda. Todas estaban experimentando una alta demanda. Me habían cercado incluso la posibilidad de pedir auxilio. La fase 4, liquidación financiera, fue una obra de arte del fraude. No solo vaciaron cuentas, contrajeron préstamos en mi nombre con bancos oscuros. Vendieron mis datos a redes de estafadores de ancianos. Un día, una mujer mayor llamó a mi puerta llorando, diciendo que yo, haciéndome pasar por un inspector de Hacienda, le había sacado 20,000 euros de sus ahorros. La policía estaba con ella. Mi foto ya circulaba en grupos de WhatsApp de vecinos, como la de un estafador de la tercera edad. El paquete de cenizas fue el colmo de su humor negro y retorcido, pero lo que vino después fue más sutil y aterrador. Empezaron a corregir pequeños detalles de mi vida. Una factura pendiente de la luz, saldada por un error del sistema. Una multa de tráfico, borrada. Mi nombre desapareció de listas de morosos, de bases de datos públicas. Era como si estuvieran preparando el terreno para algo, para que, cuando yo ya no estuviera, no hubiera ni rastro del caos. Solo un vacío limpio donde antes hubo una persona. Ahora estoy en lo que ellos llaman la fase 5. Cenizas. No es muerte, es desvanecimiento. Hoy he intentado comprar pan. Mi tarjeta fue rechazada, no por falta de fondos, sino porque el sistema del banco indicaba fallecido. Mi DNI, al escanearlo en una biblioteca para entrar, devolvió un error. Documento anulado. He llamado a la Seguridad Social. Según ellos, Jack Vance figura como baja definitiva. Están borrándome del sistema, declarándome oficialmente inexistente antes de que mi cuerpo deje de funcionar. Los mensajes en el taller son escasos ahora. Solo escultor dando instrucciones finales. Limpiar logs de servidor proxy, eliminar cookies de seguimiento del target, sobreescribir sectores del disco duro donde se almacenaron las conversaciones del cliente. Están barriendo hasta la última miga digital. Pronto no habrá ninguna prueba de que esto fue un ataque. Solo habrá un hombre, Jack Vance, o lo que quede de él, con una historia delirante sobre hackers de la dark web, mientras todos los registros oficiales dicen que soy un error, un fantasma administrativo. Grabo esto sabiendo que probablemente lo borrarán antes de que pueda usarlo, que mi voz será distorsionada, mi imagen desacreditada. Lo hago porque quizás en algún lugar alguien escuche el pánico en mi voz y lo reconozca. El pánico que no viene de un ruido en el ático, sino de un ping en tu bandeja de entrada, de un paquete que no pediste,
de una factura que no reconoces, de un amigo que te mira raro por algo que tú nunca dijiste. Ellos convierten tu vida en un proyecto, y un proyecto tiene un briefing, un presupuesto y una fecha de entrega. Mi fecha de entrega es hoy. El cliente, quien quiera que sea, ha recibido el producto, mi ruina, y está satisfecho. Cuando apague esto, dejaré de ser Jack. Seré una anécdota, un caso sin resolver, un loco que se inventó enemigos. El verdadero terror no es morir, es que te borren, minuciosa, profesional y completamente, mientras todavía estás vivo para verlo. Y saber que, en la próxima pantalla que mires, en el próximo mensaje que recibas, podría empezar tu propio proyecto. Lo que voy a contarles no es una historia de fantasmas ni de desapariciones. Es la historia de cómo el amor por un ser vivo puede empujarte a lugares que la razón jamás querría explorar. Todo comenzó con mi gato, Miko. Era un gato gris, con ojos verdes que parecían entender cada secreto mío. Cuando murió, me sentí vacío, como si una parte de mí hubiera desaparecido. Lo enterré en el jardín, pero ninguna lágrima ni recuerdo podía llenar ese vacío. Al principio intenté distraerme. Compré juguetes, me hice con fotos antiguas, incluso hablé con amigos sobre él. Nada funcionaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada, escuchaba su maullido en la casa vacía. Fue entonces cuando, en medio de la desesperación, decidí buscar cualquier cosa que pudiera conservarlo. No sabía que mis pasos me llevarían a un lugar donde la vida y la muerte se mezclaban de formas que no se deberían contemplar. Un día, por simple curiosidad, me topé con un foro oscuro de la Deep Web. No recuerdo cómo llegué allí. Quizá fue un error de enlace o una recomendación en un comentario olvidado en Reddit. Lo que vi me heló la sangre. Gente que compartía fotos de animales muertos. Pero no cualquier animal. Animales que parecían estar vivos, congelados en posturas casi humanas, perfectos en cada detalle. Era taxidermia, pero de un modo que nunca hubiera imaginado. Ojos brillantes que parecían respirar, pelajes tersos, expresiones intactas. Me sentí horrorizado y fascinado al mismo tiempo. Cada imagen parecía un homenaje a la vida, pero la perfección en el detalle resultaba perturbadora. Pasé horas revisando publicaciones, aprendiendo términos extraños, relleno anatómico, postura natural, inyección preservativa, palabras que sonaban como cirugía, como manipulación de la muerte para devolver la ilusión de vida. Y cuanto más leía, más sentía que podía hacerlo realidad con Miko. Al principio era solo una idea absurda. No debería, me decía a mí mismo. Pero luego la obsesión creció. Pensaba en su pelaje, en su mirada, en la manera en que se acurrucaba en mi regazo. Sentí un vacío que ningún recuerdo podía llenar. Esa sensación se volvió intolerable, y entonces decidí que lo intentaría. Contacté con uno de esos servicios. La persona del otro lado fue sorprendentemente directa, sin preguntas morales, sin rodeos, solo instrucciones precisas. Necesito fotos, tamaño, postura deseada y la forma de envío. Me dieron consejos sobre cómo preparar el cuerpo, cómo embalarlo para que no sufriera daños durante el transporte. Cada palabra me sumía más en un mundo que nunca habría querido visitar, pero no podía detenerme. El día que mandé a Miko en el paquete fue uno de los más oscuros de mi vida. Lo envolví con cuidado, como si fuera a enviar un tesoro frágil. Sentí miedo, culpa, tristeza y al mismo tiempo una extraña esperanza. Aquella noche no dormí. Imaginaba cómo lo transformarían, cómo recuperarían su forma exacta, cómo volvería a estar conmigo de alguna manera. Cuando finalmente llegó el paquete, temblaba. Lo abrí con manos sudorosas y allí estaba. Miko, en una especie de cápsula de frío. Su pelo aún conservaba algo de su suavidad. Sus ojos de cristal parecían mirarme con la misma intensidad de antes. No era natural, no era realmente él, pero me consolaba. Era tangible, era presencia, era recuerdo.
Pasé horas examinando cada detalle, la curvatura de sus patas, la forma en que descansaban sus orejas, incluso la leve inclinación de su cabeza. Todo estaba recreado con una precisión que me dejaba sin aliento y me llenaba de un miedo silencioso. No podía apartar la mirada. Era Miko, pero no lo era. Cada fibra de mi memoria reconocía su forma, y sin embargo, algo esencial se había perdido para siempre. En ese momento comprendí que había cruzado un límite que no podía deshacer. Mi deseo de conservarlo había generado algo que rozaba lo macabro, pero al mismo tiempo algo conmovedor. Un intento desesperado de aferrarme a un amor que la vida ya me había arrebatado. Los días siguientes a recibir a Miko fueron extraños, incluso insoportables. Cada mañana despertaba y lo veía allí, en la misma postura que había elegido, acurrucado sobre la manta de su cama. Sus ojos de cristal reflejaban la luz de la habitación de manera inquietante, como si me estudiaran a mí en lugar de al revés. Intenté convencerme de que era solo un objeto, una réplica, pero la sensación de que estaba allí era demasiado intensa para ignorarla. Comencé a hablarle, no al principio, claro, solo palabras sueltas, comentarios absurdos, pero pronto las conversaciones se volvieron más largas, más íntimas. Le contaba mi día, mis pensamientos, incluso mis miedos más profundos. Era extraño, perturbador y de algún modo necesario. Sentía que mi soledad se diluía, aunque él ya no estuviera vivo. Y sin embargo, cada frase pronunciada era un recordatorio silencioso de la muerte, disfrazada de compañía. El verdadero horror estaba en los pequeños detalles. Tocarlo era una experiencia extraña. Su pelaje suave me devolvía recuerdos de su calor, pero sus patas rígidas me recordaban que nunca volvería a moverse. Intenté vestirlo con sus pequeños suéteres, colocarle juguetes alrededor, incluso ponerle su manta favorita. Todo estaba recreado con una precisión que me dejaba sin aliento y con un nudo de culpabilidad en el estómago. La perfección era casi insoportable. Pasaron semanas y mi relación con Miko se convirtió en una rutina silenciosa y obsesiva. Comía cerca de él, trabajaba en la misma habitación, a veces incluso dormía en la misma cama. Cada noche, antes de apagar la luz, lo observaba durante largos minutos. La luz de la lámpara iluminaba su figura y sus ojos de cristal parecían seguirme. Mi mente jugaba trucos. A veces creía que había un leve movimiento en sus orejas, un parpadeo imperceptible. Siempre me decía a mí mismo que era mi imaginación, pero había un terror silencioso en esa habitación que yo mismo había creado. Un día decidí explorar más sobre la técnica que habían usado. Investigué cómo inyectaban soluciones preservativas, cómo moldeaban los cuerpos y recreaban la anatomía con tal detalle que parecía estar viva. Encontré imágenes de otros animales, perros, conejos, aves. Cada uno era una réplica perfecta, y sin embargo, todos tenían algo inquietante, un vacío imposible de disimular. Comprendí que yo no había recibido magia ni vida de vuelta, sino una copia macabra de lo que alguna vez fue real. Lo perturbador era saber que alguien, en algún lugar de la Deep Web, hacía esto muchas veces, y que yo había pagado por formar parte de ese mundo silencioso, oscuro y profesional. La sensación de conexión con Miko era real, pero estaba contaminada por la conciencia de que él ya no vivía, y que el contacto era imposible de recuperar de verdad. Con el tiempo la obsesión se volvió física. Me sorprendía pasando horas arreglando su posición, ajustando sus patas, peinando su pelaje, cambiando su manta por una más suave. A veces me hablaba mientras lloraba, sin que nadie supiera, porque era la única forma de sentirme acompañado. Había cruzado la línea entre el amor y la obsesión, entre la memoria y la recreación de la muerte. Una noche, mientras lo observaba, entendí algo que me heló el corazón. El miedo real no estaba en la taxidermia ni en la Deep Web. Estaba en mí, en lo que era capaz de hacer por un recuerdo, en la obsesión que había cultivado, en la línea invisible entre amor y locura. La presencia de Miko, perfecta y macabra a la vez, me recordaba que la vida había terminado, que la memoria podía doler más que la ausencia,
y que la obsesión podía ser tan aterradora como cualquier fantasía sobrenatural. Nunca supe quién había realizado el trabajo exacto. Nunca quise saberlo. La oscuridad de ese mundo permanecía intacta, y yo había tocado apenas una esquina de ella. Solo sé que Miko estaba allí, conmigo, de un modo que la vida no permitió. Y que, aunque perturbador y doloroso, eso era lo único que podía sostener. El terror más grande no estaba en la Deep Web ni en la taxidermia. Estaba en mi corazón, en la conciencia de que había transformado a alguien que amaba en un objeto perfecto y perturbador, un recuerdo que podía mirar y acariciar, pero que jamás volvería a respirar ni a ronronear. Y mientras él me miraba con esos ojos que ya no vivían, entendí que el verdadero horror no era perder a alguien, sino retenerlo, de manera imperfecta, para siempre. Nunca pensé que una simple invitación podría arrancarte la cordura sin que nadie toque una pistola. Esto que voy a contarles no es una historia inventada ni un juego de realidad alternativa. Ocurrió hace unos meses, cuando mis amigos y yo decidimos que queríamos vivir algo distinto, algo que no apareciera en Instagram ni en TikTok. Fue entonces cuando nos topamos con los antros clandestinos de la Deep Web. Todo empezó un viernes por la noche. Yo, Ryan y Chloe estábamos en mi apartamento en Chicago, aburridos, con un frío que parecía atravesar hasta los huesos. Ryan, siempre el curioso, me enseñó un enlace oculto que había encontrado en un foro olvidado. La página estaba saturada de avisos borrosos y mensajes codificados, pero entre ellos había un banner que brillaba en rojo. Entrada disponible para esta noche. Cupo limitado. No preguntamos demasiado. Solo nos inscribimos, pagamos con bitcoins y recibimos un PDF críptico con la dirección. Lo curioso era que no había un nombre de local, ni luces ni logos. Solo una dirección en un polígono industrial de los suburbios. El viaje hasta allí fue extraño. Las calles parecían vacías, incluso para un viernes por la noche. Las farolas iluminaban charcos que reflejaban nuestra imagen deformada, y el viento traía un olor húmedo, metálico, como si algo hubiera estado sangrando durante días. Chloe no dejaba de mirar por la ventanilla, nerviosa, y Ryan y yo apenas hablábamos. Ninguno quería reconocer que estaba asustado. Cuando llegamos, la calle estaba completamente desierta. Un almacén gris, sin nombre, sin luces, nos recibió con un portón metálico que crujió como un lamento al abrirse. Dentro, la atmósfera era densa, húmeda, y olía a hierro y sudor viejo. No había carteles, ni meseros, ni música alegre. Solo un pasillo estrecho con luces rojas que iluminaban cuerpos que se movían de forma extraña. Al principio, solo eran sombras. Personas que parecían bailar, pero de manera antinatural. Sus movimientos eran lentos, hipnóticos, casi mecánicos, como si obedecieran un ritmo invisible. Nadie hablaba, nadie sonreía. Una sensación de peligro inminente te recorría la columna vertebral con cada paso que dábamos. El lugar estaba lleno, pero no como un club convencional. La gente parecía diferente. Observaban con una mezcla de ansiedad y expectación, como si esperaran algo más que alcohol o baile. En el centro había una tarima improvisada, y lo que se veía allí nos dejó helados. No había escenario de DJ, sino una especie de actuación grotesca, que mezclaba actos físicos extremos con performance artístico. Algunos llevaban máscaras, otros estaban pintados de rojo, y los movimientos eran tan precisos que parecían coreografiados para provocar miedo. Ryan no podía apartar la mirada. Chloe se mordía el labio, y yo sentía el corazón golpeando tan fuerte que temía que alguien en la multitud lo escuchara. La sangre era parte del espectáculo, y no de manera simbólica. Cortes precisos, superficies afiladas, pero controladas. Lo peor era que la mayoría sonreía, disfrutaban del ritual con una pasión que rozaba lo enfermo. Nos acercamos un poco más, y uno de los organizadores nos entregó una bebida. Nadie hablaba, solo asentía. Al probarla, un sabor metálico inundó mi boca, y por un segundo creí que había sido un error.
Pero era parte de la experiencia. Obligarte a sentir cada sensación, cada olor, cada sonido, como si quisieran despertarte de golpe. Mientras recorríamos el pasillo principal, descubrimos habitaciones laterales. Algunas estaban cerradas con cortinas negras. Desde dentro se escuchaban susurros, gemidos y el ocasional golpe seco contra el suelo. Nadie parecía alarmarse. Al contrario, la gente se movía hacia esas habitaciones con expectación. Ryan quería entrar. Chloe trataba de detenerlo. Yo sentía que mi estómago se retorcía, pero también había una curiosidad imposible de apagar. Quería saber hasta dónde llegaba aquel lugar. En un rincón, un hombre ofrecía algo parecido a tatuajes improvisados, pero con sangre real. Observé cómo dibujaba símbolos extraños sobre la piel de un joven, y cómo éste apenas parpadeaba mientras el líquido rojo se mezclaba con la tinta negra. Nadie gritaba, nadie pedía auxilio. Solo aceptaban la experiencia con una calma perturbadora. El suspense crecía con cada minuto. Cada habitación lateral, cada gesto, cada corte controlado, te recordaba que estábamos en un espacio donde las reglas de la vida cotidiana no aplicaban. No había cámaras, no había teléfonos. Parecía que nada de lo que ocurriera allí iba a trascender. Estábamos completamente aislados en un microcosmos de terror realista, creado por humanos, para humanos. Y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. El verdadero terror apenas comenzaba. Mientras avanzaba la noche, me di cuenta de algo perturbador. No había cámaras ni móviles. Nadie quería grabar nada, nadie parecía querer testigos. Era como entrar en otra realidad donde los límites de lo legal, lo ético y lo físico se borraban. Observé a una mujer en la esquina que, sin hablar, realizaba cortes precisos sobre su propio brazo. No gritaba, no lloraba, solo se concentraba. La multitud aplaudía y jadeaba con cada movimiento. Mi estómago se revolvía, pero no podía apartar la vista. Ryan, incapaz de resistirse, se acercó más, y Chloe tuvo que sujetarlo para que no se uniera al ritual. Yo sentía un miedo que no conocía, no por la violencia, sino por la normalidad con la que se ejecutaba. Era un terror distinto, de impotencia, de horror realista. Comprendes que no hay monstruos, solo humanos llevando su curiosidad y su sadismo hasta un punto que rompe la moral y la razón. Lo más inquietante fue cuando alguien nos hizo señas para entrar a un cuarto privado. Era oscuro, con paredes manchadas de rojo. Allí nos mostraron lo que llaman la experiencia completa. Manipulación física y psicológica. Actos que normalmente no se atreverías a imaginar, realizados sin compasión y con precisión quirúrgica. No había gritos fingidos, no había actores. Todo era real, y eso era lo que lo hacía insoportable. Dentro del cuarto, había varias personas realizando actos distintos. Alguien con un cuchillo afilado trazaba cortes sobre la piel de un voluntario, mientras otro observaba con un cronómetro. Una mujer estaba sumergida en un líquido rojo que no podía identificar, mientras otro hombre le guiaba la respiración. Y en una esquina, una figura encapuchada manipulaba objetos punzantes con una precisión que rozaba la obsesión. Cada acción estaba cuidadosamente coreografiada para provocar impacto, pero también para mantener a todos los presentes en un estado de tensión constante. El olor a hierro y sudor era insoportable. Mi garganta se cerraba cada vez que el cuchillo hacía contacto, y sin embargo, no podía apartar la mirada. Cada gesto, cada corte, cada movimiento provocaba una mezcla de fascinación y terror imposible de separar. Ryan estaba pálido, Chloe temblaba, y yo sentía que la adrenalina me quemaba desde adentro. A lo largo de la noche nos ofrecieron participar de pequeñas experiencias opcionales. Una consistía en sostener un objeto cubierto de sangre mientras alguien más realizaba un ritual sobre él. Otra, en soportar la cercanía de un cuchillo rozando la piel de un voluntario sin moverse. La línea. Entre el juego y la pesadilla era difusa. La mayoría aceptaba, como si formar parte de aquello fuera un privilegio oscuro. Nosotros no nos atrevíamos, solo observábamos
y eso ya era suficiente para que el terror nos atravesara. En un momento, nos llevaron a un corredor más estrecho. Allí, la luz roja apenas iluminaba siluetas humanas moviéndose con lentitud, pero de forma perfectamente sincronizada. Todo estaba acompañado por un sonido de respiraciones profundas y crujidos de madera que resonaban como latidos deformes en mis oídos. Chloe agarró mi brazo y yo sentí que la piel se me erizaba. Ryan estaba hipnotizado. Parecía que la curiosidad podía más que el miedo. Finalmente alguien nos ofreció abandonar la experiencia privada. Salimos del cuarto con la ropa manchada y el estómago revuelto, pero vivos y con un miedo que no se olvida. Cada paso que dábamos por los pasillos oscuros parecía más pesado que el anterior. La música, los murmullos y los golpes secos que habíamos escuchado antes se desvanecieron al alejarnos del núcleo de aquel antro, dejando un silencio inquietante que solo aumentaba la sensación de vacío y peligro. Cuando dejamos el lugar, el frío de la noche parecía un alivio. Ninguno habló durante el camino a casa. La ciudad parecía la misma, pero nosotros habíamos cruzado un umbral que no se cierra. Cada sombra de la calle nos recordaba que habíamos estado en un espacio donde todo lo que conocíamos sobre límites humanos había sido alterado. Nunca volveremos a ese tipo de antro. No porque fuera ilegal, sino porque la experiencia nos cambió. Entendimos que hay lugares en la Deep Web donde la curiosidad humana se convierte en algo más oscuro, más real y más aterrador que cualquier fantasía paranormal. Allí, el terror no viene de fantasmas, ni de monstruos, ni de desaparecidos. Viene de los vivos y de lo que somos capaces de soportar mientras los demás disfrutan. Nunca olvides esto si alguna vez recibes una invitación así. Hay cosas que, una vez vistas, no se pueden borrar. Y a veces, lo que más aterroriza no son los actos que ves, sino que tú mismo sientes el impulso de acercarte un paso más. Porque en esos antros, la línea entre espectador y participante es más delgada de lo que imaginas. El cartílago de tiburón no funcionó. La dieta alcalina fue un fraude. Pero la Dark Web me prometió lo que los médicos no podían: una cura. Mi padre, Antonio, llevaba 6 meses condenado por un cáncer de páncreas en fase 4. La quimio era un lento veneno que apenas contenía lo imparable. Cada visita era un nuevo escalón hacia abajo, más delgado, más amarillo, más ausente. Una noche, tras limpiarle el vómito, algo en mí se rompió. No podía sentarme a verlo apagarse. Me adentré en los rincones más profundos de Internet, guiado por un hashtag desesperado. Hashtag tratamientos no regulados. Encontré un foro cifrado tras varias capas de proxies. Se llamaba El Jardín de Hesperides. Allí no hablaban de milagros de hierbas, sino de biohacking extremo. Un usuario, Asclepio Moderno, publicaba casos de estudio anónimos, gráficos de tumores que se reducían, testimonios de voz distorsionada. Todo era efímero. Los posts se autodestruían en horas. Contacté con él usando un cliente de mensajería encriptada. Su respuesta fue rápida y clínica. No vendemos productos, ofrecemos un protocolo, un reentrenamiento del sistema inmunológico mediante la introducción controlada de antígenos tumorales personalizados. Se requiere una muestra fresca del tejido neoplásico y un sujeto con voluntad de soportar procesos intensos. El precio era obsceno. Liquidé todos mis ahorros y vendí el coche sin que mi madre se enterara. El paquete llegó a un apartado de correos. Era una nevera portátil, pequeña y pesada. Dentro, envueltos en un gel criogénico que humeaba al abrirla, había 3 viales de cristal ámbar etiquetados simplemente como Serie A y una jeringuilla precargada con un líquido turbio. Las instrucciones no estaban en papel, sino en un archivo de audio. Una voz sintética, calmante, me explicó el procedimiento. El vial 1 era un preparador inmunológico. Debía inyectárselo a mi padre en el músculo deltoides. Luego, esperar 72 horas. Los efectos secundarios son signos de eficacia, decía la voz. No los inhiba con cortisona. Deje que el sistema trabaje. Se lo puse mientras dormía.
Al día siguiente parecía tener una gripe brutal, fiebre de 40, escalofríos que sacudían la cama. Su piel estaba caliente y seca como un papel de lija. La voz me había advertido, no hospitalizar. Le di paracetamol y lo vigilé. En la segunda noche la fiebre rompió. Se despertó, sudoroso pero lúcido. «Jack, tengo hambre», dijo. No lo decía desde hacía meses. Por un instante, creí en el milagro. El Vial 2, el vector antigénico, debía administrarse cuando los marcadores de inflamación bajaran. Asclepio, Moderno me pidió un vídeo de la lengua de mi padre. Demasiado rosada. Aún no, me escribió. Esperamos otro día. La mejoría era espeluznante. Se levantó, caminó hasta la cocina, comió una tostada. Mi madre lloraba de alegría. Yo sentía un nudo de hielo en el estómago. Cuando le inyecté el segundo vial, noté un olor extraño en su aliento, metálico, como a pilas viejas. Las instrucciones decían que el protocolo entraría ahora en fase de reconocimiento. Pasaron 48 horas de una calma perturbadora. Luego mi padre empezó a quejarse de picores. Al mirar su espalda, vi que tenía unas pápulas rojizas, pequeñas y duras, formando patrones casi geométricos alrededor de la columna vertebral. No parecían granos, parecían semillas. Contacté con Asclepio, alarmado. Su respuesta fue: el sistema está identificando los nichos metastásicos. Es una reacción cutánea esperada. Prepare el vial 3, el inductor final. Es el que consolidará la respuesta. El tercer vial no tenía líquido. Contenía una suspensión espesa, con partículas grisáceas en su interior. La jeringuilla era más grande, con una aguja más larga. La voz del audio cambió ligeramente de tono, volviéndose más urgente. La administración debe ser intraperitoneal. Busque el punto blando entre el ombligo y el hueso de la cadera. Inserte en ángulo. Inyecte lentamente. El sujeto debe estar inmovilizado. El terror me recorrió la espina dorsal. No era médico. Intraperitoneal, inyectar en la cavidad abdominal, pero mi padre, con los ojos vidriosos de una esperanza renovada, asintió. Hazlo, Jack, confío en ti. Fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Pinché su piel flácida y amarillenta, introduje la aguja hasta donde me atreví y empujé el émbolo. Lo que salió no era un líquido, era un gel espeso y tibio. Mi padre gimió, no de dolor, sino de una presión interna profunda. Las primeras 24 horas fueron tranquilas. Luego empezó a hincharse. No era el edema de un enfermo terminal, era una hinchazón tensa y localizada, primero en el abdomen, luego subiendo por el pecho. Su piel se estiraba, brillante, con un tinte violáceo, y las pápulas de su espalda comenzaron a supurar. No pus, un líquido claro y pegajoso, como savia. Llamé a Asclepio a gritos por el chat. Esta vez, la respuesta tardó horas, y cuando llegó, me heló la sangre. El protocolo ha encontrado resistencia inesperada en el huésped. Se activa el protocolo de contingencia cosecha. Los especímenes deben ser recuperados. Un colega se pondrá en contacto para su recolección. No interfiera. ¿Especímenes? ¿Recolección? Miré a mi padre, ahora postrado, respirando con dificultad, su abdomen palpitando con una ritmicidad alienígena. De las lesiones supurantes de su espalda, algo asomaba. Fibras diminutas, blancas, como raicillas de hongo, buscando la luz. La puerta de la casa, la de la calle, no la de la habitación, se abrió con suavidad. Yo la había cerrado con llave. Oí pasos en el recibidor, firmes, de alguien que conocía el trazado de la casa. Llevaban calzas de plástico esterilizadas. Lo noté en el roce contra el suelo. Dos figuras con overoles blancos, máscaras quirúrgicas y gafas de protección entraron en la habitación sin mirarme. Llevaban una caja isotérmica como la que yo había recibido. Uno de ellos examinó la espalda de mi padre con una linterna de luz ultravioleta. Las fibras blancas brillaron con un tono azul eléctrico. «La colonización es óptima», dijo el otro con voz neutra. «El sustrato está agotado, pero los cultivos son viables». «¿Qué hacen?»,
Gemí, bloqueando la puerta con mi cuerpo. El más alto se giró. Sus ojos tras las gafas no expresaban nada. Usted pagó por un tratamiento alternativo para el cáncer, señor, y lo ha recibido. El tumor era, en sí mismo, una fábrica de células atípicas de crecimiento rápido. Nosotros simplemente lo reutilizamos. Lo hemos infectado con un micelio modificado, un hongo diseñado para crecer en tejido necrótico y metastásico. Es un bioreactor perfecto, autónomo, que secreta compuestos muy valiosos. Su padre era el terreno de cultivo. Ahora la cosecha está lista. Agarraron a mi padre, que apenas oponía resistencia, y con un bisturí circular, como un sacabocados, empezaron a extirpar las secciones de piel y tejido donde las fibras eran más densas. No sangraba. Los vasos parecían sellados por la red filamentosa. Mi padre me miraba, consciente, con una agonía muda e infinita en los ojos. No era el cáncer lo que lo estaba matando ahora. Los hombres colocaron los discos de tejido, vibrantes de esa vida blanca y espantosa, en viales dentro de su nevera. El huésped expirará en unas horas cuando el micelio consuma los núcleos vitales restantes, dijo uno, como si diera un parte meteorológico. Deséchelo como desecharía cualquier resto biopeligroso. Y no hable de esto. Usted es cómplice. Se fueron tan en silencio como llegaron. Me dejaron solo con lo que una vez fue mi padre. Su respiración era un burbujeo húmedo. Las heridas circulares en su espalda no eran heridas, eran panales vaciados. Y en lo más profundo de ellas, algo seguía moviéndose, creciendo, buscando nuevos nutrientes en el cuerpo agotado que lo había albergado. No llamé a una ambulancia. No podía. Me senté en el suelo, apoyado contra la pared, y observé cómo la red de fibras blancas empezaba a emerger, también por las comisuras de sus ojos y de su boca. Un velo fino que lo cubría mientras su pecho dejaba lentamente de moverse. La cura no existía. Solo había materias primas y terrenos de cultivo. Y en la dark web siempre hay un comprador para los productos más exóticos. Incluso si para cultivarlos, primero hay que sembrar la desesperación en un hijo y cosechar la agonía de un padre.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.